nada, mira, voy a venir un poquito. Estará muy frío. ¿No tiene frío? Estará muy fría, las dos las traigo frío. Está muy frío, está frío. Buenísimo. Aquí se calienta mucho la agua. Hoy vamos a tener un tema distinto que el que tocaba. Ha habido un lazo, porque claro, como no hemos saltado un mes, ha habido un lazo, pero además venía bien porque si no la regla esta era muy larga. Ya avisaremos que el próximo día tendremos una que es larga. Que es larga y que nos vengamos con tiempo, que nos traigamos hasta una bolsita con una medianoche, un bocadillo, una Coca-Cola. Hacemos un descansito. Dice Teo que dice que este número hemos estado aquí hasta la 10 y media. Digo, bueno, pues. Anoche estuvimos tomando. Sí, ella es que estuvo aquí con sábado, que se vaya de aquí. Ah, sí, a lo mejor vengo el día 30. ¿El lunes? A lo mejor vengo el 30. Sí, yo a lo mejor voy aquí. Pues eso, entonces estuvimos aquí esta tarde, y ya por aquí estuvimos. Y entonces nada, pues venga, pues vamos al lío. Bueno, Dice que ha aprendido un poquillo de inglés en Estados Unidos y esas cosas. Dice que no, que todo es español. Que está metiendo con ella, dice que no, yo dije que no. casi tengo que hablar más en inglés en México que en Estados Unidos. Así que Aquí todo el mundo hablaba castellano. eso, No tengo yo ni- Bien, pues es que había una confusión. Él me puso, ¿cuál es la que toca? Yo miré en la agenda, claro, ponía la séptima, pero es que nos habíamos merendado por estar yo fuera el sexto tema. Y mira, ha venido bien porque es más largo que este. Y como esta tiene sentido en sí, no se apoya en la anterior, pues vamos para allá. El que hemos dejado, que iba a ser hoy a 13, era la última regla, era solo una, pero que terminábamos con todo el tema de la comunión. ¿Cómo hacer la comunión? Habíamos visto el día anterior, pues ni idealizar, ni es método idealizar a la persona, que es regresar a la infancia, ni es método la situación de rechazo de la adolescencia, porque no, ninguna regla. La madurez, y íbamos a tocar en qué consistiría esa madurez. Pero esa la dejamos pendiente y las últimas 5 reglas son las que vamos a ver. En las últimas 5 reglas ponemos ahí en el tema, como siempre vemos el resumen, no el esquema, ya sabes. O sea que en la página 3. Pues ponemos una iglesia misionera para el pueblo menudo. Ahora ya veremos y explicaremos esto. Una iglesia misionera para el pueblo menudo. Y van a ser de las reglas 14 a las 18. Y ahí es donde termina. Claro, queda la regla 13 que la veremos el próximo día. Vamos a ir leyendo, ya sabéis, en el resumen. ¿Están todos? ¿A alguien le falta? Falta ese. Sí, pero es el resumen, vamos al resumen. ¿Esto era las 4? Bien, reglas 14 a 18, estamos, ¿no? Si las reglas anteriores han tratado el sentido verdadero en cuanto a manera de estar, actitudes que en la iglesia militante debemos tener de cara a la comunión, nos falta una. Las 5 restantes se ocupan del sentido verdadero de la tarea por excelencia de la iglesia, la misión. La iglesia o es misionera o deja de serlo, así de claro. Pero ¿dónde se juega la iglesia el sentido verdadero de esta tarea, de la misión? ¿Cómo evaluamos si la misión que está haciendo la iglesia es válida? Bien, pues nos va a dar en el pueblo menudo. La frase, la palabra es de Ignacio. Ahora la veremos en una regla, 2 reglas. Lo dice.
el pueblo menudo, que me encanta, es entrañable. El pueblo sencillo, decimos nosotros, y él dice menudo. Pues mira, es una palabra hasta entrañable, el pueblo menudo. No es la ortodoxia. La ortodoxia, ha podido estar más presente en las reglas anteriores, aunque nunca de una manera explícita, porque como hemos podido ver, estas reglas no son de ortodoxia, defensa de verdades, que digamos lo que exactamente dice el dogma, no, sino del sentido verdadero que en ella debemos tener. Cómo estar en la Iglesia para salvar la comunión y ahora, cómo debe ser nuestra misión para que esa misión sea la que debemos hacer. Se han referido siempre las reglas, todas las que hemos visto, a la praxis, a la práctica, a cómo, a la realidad, a cómo estar, cómo actuar. Preceptos, recomendaciones, costumbres, nunca verdades, no aludido a eso. Fijaros, yo, pero se me quedó en mi casa. Fíjate que el Papa, en la exhortación esta de Evangelii Gaudium, esto es una fuerza, esto hay que darle muchas vueltas, es lo más importante que nos ha dejado este hombre por ahora, lo más novedoso y que lo abarca todo. Entonces, él habla, dice, la Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes, religiosos, laicos, en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias de la tierra sagrada del otro. Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de la proximidad. Entonces, el Papa va a insistir mucho en que tenemos que saber acompañar y no se puede acompañar si no es desde la proximidad, no con mando a distancia. Y dice, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Si hay alguna obsesión en el Papa, es que concibamos la realidad, las personas están en proceso, no que ya tenías que haber llegado allí. Estoy haciendo lo que puedo, pero no he llegado. No, ya tenías que... Aquí todos tiramos la toalla, porque ¿quién ha llegado? Todo es proceso. Y entonces dice que sepamos, y por eso he metido estas alusiones antes de entrar en la regla, porque ya veréis si tiene que ver. De modo que, porque ese acompañamiento debe ser de cara, una mirada respetuosa y llena de compasión, lo tenéis en el 169 de la Evangelii Gaudium. Apuntáis, y como ese texto anda por ahí, llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Perfecto. Aliente a madurar. Tenemos que, ¿no os acordáis aquella definición de dónde venía la palabra autoridad? Que venía de un verbo que significaba hacer crecer. Eso, uno ha madurado cuando ha crecido. Si no ha crecido y sigue siendo un niño, no madura. De modo que todo acompañamiento debe apuntar a hacer madurar, no a proteger. Bueno, y un poquito después dice, el acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios, en quien podemos alcanzar la verdadera libertad, no el capricho. Algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde poder retornar. Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes, que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. Bien, no está mal oír este aviso sobre el acompañamiento del Papa y vamos a seguir en nuestros papeles. Y la confirmación más llamativa de lo que estamos diciendo, de que se refiere a cómo actuar, cómo estar, no se refiere a verdades, es que la tenemos en las 5 reglas que vamos a ver.
En ellas va a referirse a tesis centrales en el protestantismo, o sea, posturas que tomaron los protestantes y que crearon la ruptura. Y se va a referir a tesis centrales en el protestantismo, luego veremos cuáles. Como pueden ser el libre arbitrio sobre la libertad, la justificación o la justificación, pero en unas reglas sobre la Iglesia no alude a la tesis eclesiológica protestante por excelencia, el primado de Pedro. O sea, ellos dicen, pues sí, Pedro, mientras vivió, pues era, Jesús le encargó, pero ya eso, ya nadie sucede a Pedro. Aquello ya se acabó. Bueno, pues no alude a ese problema, muy curioso. Y ahora veréis por qué, a las otras que aluden, por qué. Más aún, en las que alude a un problema que ha tocado el protestantismo y que no le preocupa la ortodoxia, sino la manera de hablar del tema, no para salvar la verdad, sino para que el pueblo no sufra daño y no precisamente en sus creencias, sino en su praxis, en su manera de actuar como personas, la responsabilidad, la libertad, el temor. Ya veréis qué sorpresa nos vamos a dar. De modo que es lo que le preocupa. Vamos a ver si tú, por decir la cosa, la verdad muy clara, el otro lo que está entendiendo es realmente algo que le va a llevar a ser más niño, más persona, pues estar lucido. Eso dicho el siglo XVI. Estamos en el XXI y a lo mejor ni nos lo hemos planteado. ¿Me estoy explicando? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Esta postura eclesiológica de Ignacio parece coincidir con la preocupación misionera de Jesús. No era precisamente la ortodoxia legalista de los fariseos que dicen y no hacen, Mateo 23, sino el pueblo sencillo, lo más bajo es lo más universal, repito yo en la bienaventuranza. Lo importante ahí nos jugamos. Y es lo que le preocupaba, que vagaba como ovejas sin pastor. Bueno, ahí traemos varias citas. En Éxodo 3, en la escena de ante la... he oído el lamento de mi pueblo. O sea, Yahvé va a elegir a Moisés, pero lo que ha escuchado es el lamento de su pueblo, que está en la esclavitud. O sea, es el pueblo sujeto. Lo que le preocupa a Yahvé es el pueblo, no Moisés. Moisés lo elige para que acompañe al pueblo bien. Después, en Mateo 9, 36. Mateo 9, 36. Dice así. Al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pero lo que le preocupa es ese pueblo que anda como perdido. Bien, después tenemos en Marcos 6, 30, es más curioso, Marcos 6, 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dice: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en la cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. De modo que el pueblo, este pueblo que va a denominarlo Ignacio, el pueblo menudo, el que está más desprotegido, el que tiene, bueno, es lo que más le preocupa en su misión. Primera Corintios
una 26, 29. Bueno, pues ahí lo que hace Pablo es escribir, y no precisamente en otras zonas mucho más pobres, en Corinto, que era una ciudad rica, pues sin embargo le hace y dice, observad a ver quiénes son los que han sido llamados entre vosotros. No hay muchos nobles, muchos, no, sino gente sencilla, gente que, o sea que siempre ha sido el pueblo sencillo la preocupación y lo que aceptó el Evangelio. Los demás pues se iban muy tristes porque eran muy ricos, bien. Y podéis añadir, hombre, pues casi la principal, el Mateo 11, 25, cuando dice Jesús, yo te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas no a la gente, sino a la gente sencilla. Bien, sigamos. Para Ignacio lo más importante de la verdad es cómo la decimos para que se entienda como es debido. Esto ya va a ser importante. El problema no es la verdad, sino lo que la otra persona comprenda e interprete y a qué praxis le va a llevar. De modo que nosotros a veces, como estamos obsesionados con la idea, pues lo tenemos todo muy claro y ya, si tú lo entiendes mal, ese es tu problema. Yo tengo que ponerme en tu lugar, y esto que yo voy a decir, que a lo mejor tú no has oído nunca de esto, ¿tú qué vas a sacar tú en la práctica de esto? Esto era genial, esto. El plantearse eso, ahora voy a poner un ejemplo del bolín, que nos dejó el 22 de enero, ahora voy a poner un ejemplo. Pero vamos a terminar este párrafo. De modo que el problema no es la verdad, sino lo que la otra persona comprenda e interprete y a qué práctica, a qué conclusiones va a sacar. Pues esto es lo que tengo que hacer, le va a llevar. No basta que uno tenga buena fe para acertar todo lo que todo nos lo jugamos en hacerlo, en el modo de hacerlo. El modo de hacer las cosas es más importante que los mismos contenidos a veces, teniendo en cuenta las circunstancias. Por eso, en las reglas 14 a las 17 tienen todas el mismo esquema. Va primero a decir la verdad de qué se trata y segundo, el modo de hablar de ella para que no haya peligro de que se entienda mal o haga daño. No, que eso lo enuncia en la 14, dice, dado que sea verdad, esto, y sin embargo hay que tener mucho cuidado cómo hablar de eso, por muy verdad que sea, ten cuidado. Y entonces ya va poniendo en concreto en cada uno de los temas, porque aunque sea verdad esto, ten cuidado porque el otro lo que va a sacar en conclusiones, y eso ya le está haciendo daño, lo está haciendo más niño, lo está haciendo más dependiente, le está quitando la libertad. Fíjate si la cosa va a ser seria. Y aquí cuento lo del bolín. El bolín, ya sabéis, hemos hablado del bolín aquí alguna vez, ¿no? Bueno, el bolín, la criatura llevó una escuela de alfabetización hasta que se jubiló, pues 30 años estuvo. Y aquello surgió porque yo lo animé en una vendimia un día que llovió y nos fuimos a trabajar y estábamos allí delante del fuego calentándonos. Y entonces, pues, le surgió, oye, ¿por qué no le enseño? Yo sabía leer y escribir, es que no ponía ni falta de ortografía. Se sabía todos los afluentes de los ríos de España, pero yo no me los sabía. Y yo me acuerdo de la escuela. Bueno, entonces se lanzó, y claro, aquí la escuela que ya estaba así. Claro, empieza, que se anuncia, se apuntaron 40 gitanos y una palla. La palla la tenían, la palla no podían ni mirarla. Era un poco menos que esta, porque la muchacha se apuntó, en una escuela, para allá que voy. Bueno, claro, el ayuntamiento, que era el que había abierto aquello, pues se sorprendió que los que habían empezado en octubre, pues habían terminado, que las escuelas de alfabetización empezaban así, llenos, y terminaban 5 o 6. Pero esto habrá que mandarle algo. Y le mandaron una maestra. Pues me voy empieza ya el curso siguiente, en septiembre, y yo me voy a la UBA. Empieza y ya por la maestra. Vuelvo yo de la UBA y paso por la escuela, que están todas las
dice el bolín, me preocupa, ¿por qué? Dice, porque grupo que coge, grupo que se le va. Y yo le digo, mira, Luis, tú no tienes que pensar, hoy les voy a hablar de ellos, porque son personas mayores que tienen interés, quieren aprender. Y tú lo que tienes que pensar es qué tendré que decirle yo hoy para que mañana vengan otra vez. Pues yo le seguro la cara que pondría la otra, la misma que yo hubiese puesto. Pero siguió, afortunadamente, porque ahí te dejaba un poco en el aire. Siguió, ahora ves. Dice, porque yo Adolfo, si estoy explicando algo y veo que dos se ponen a hablar, esto no lo estoy haciendo bien. Tengo que hacerlo de otra manera. ¿Qué hacemos nosotros? Podéis hablar las dos. Aquí o venís a atender y si no a la calle. En vez de preguntarme yo, pero ¿cómo estoy haciendo esto? Que estos que tienen interés y han venido aquí y se ponen a hablar, pues es que tengo que hacerlo de otra manera. Eso no lo hace nadie, ¿o sí? ¿Lo habéis visto alguna? Pues es la misma preocupación, mira, perdón. A Ignacio le preocupa no que yo lo he preparado muy bien y eso, pero tú te has preguntado qué es lo que las criaturas que tienes delante van a entender. ¿Qué consecuencias van a sacar? ¿Qué? Esto, el siglo XXI, ni nos lo planteamos como nos descuidamos. Y este hombre del siglo XVI era lo que se planteaba. Bueno, pues vamos a leer las 4 primeras reglas, que después tenemos la última. 14 a la 16. 14ª, leemos primero el texto y después vamos a ir desmenuzando. 14ª. Dado que sea mucha verdad que ninguno se puede salvar sin ser predestinado y sin tener fe y gracia. Claro, esto eran tesis en teología que desde el bando protestante y los católicos ahí se tiraron los trastos a la cabeza y bueno, y provocó, dice, bueno, pues dado que sea verdad que nadie se puede salvar sin ser predestinado y sin tener fe y gracia, es mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar de todas ellas, de todas esas verdades. De modo que, bueno, es que lo que yo estoy diciendo es verdad. Bueno, pero tú te has planteado quién tienes delante y cómo lo estás haciendo, y tú pues, y ahora ya vas a recorrer la 15ª. No debemos hablar mucho de la predestinación, va a recorrer ahora las 3 por separado. No debemos hablar mucho de la predestinación por vía de costumbre, es que entonces estaba de moda. Mas si en alguna manera y algunas veces se hablare, así se hable, que el pueblo menudo vea, aquí sale el pueblo menudo. Es decir, el pueblo, después veremos, porque él conocía al pueblo, porque había en toda se recorrió toda Europa y por España, y él se hospedaba y iba a las casas de acogida, diríamos, ¿no? Los hospitales, allí iba la pobre gente, los transeúntes, se metían allí. Entonces él convivió mucho con la gente sencilla. Y sabía que la gente sencilla no le da vuelta al coco de nada, sino que enseguida saca conclusiones. Si yo esto, saco una cosa que me pues esto es lo que hago. Pero si no lo entiendo ya no me pongo a... No, de lo que... ellos escuchan lo que les sirve para la vida, enseguida la aterrizan, que es exactamente lo contrario del intelectual. El intelectual prescinde de la vida, se pone a montar un que después cuando llega a la realidad, y esto es donde lo coloco, no encaja en ningún sitio, no encaja en ningún sitio, corre para allá, échalo para acá, que no encaja, no montado allá arriba, y no, la gente dice, si esto me sirve, enseguida lo aterrizo. Y si no, es que no sigo ni escuchando. Eso es así. Bueno, pues mucho cuidado con eso de la predestinación. Dice, porque así se hable que el pueblo menudo no venga en error alguno, como algunas veces suele diciendo. Si tengo de ser salvo o condenado, ya está determinado. Claro, eso es terrible. Y si por mi bien hacer o mal no puede ser otra cosa, y con esto, entorpeciendo, se descuidan en las obras que conducen a la salud y provecho espiritual de sus almas. Es decir, dicho de otra manera, se hacen irresponsables. Yo ya está todo predestinado, esto es lo que, claro, es lógico, lo aterrizan, sacan las conclusiones. Eso es así.
Segunda regla, después nos vamos a parar. 16. De la misma forma es de advertir que por mucho hablar de la fe y con mucha intención, mucha intensidad, sin alguna distinción y declaración, no se dé ocasión al pueblo para que en el obrar sea torpe y perezoso, quiera antes de la fe formada en caridad, quien después. Aquí alude a fe formada en caridad por una teoría en la teología en aquel momento, bueno, pues que la fe tiene que estar acompañada, ¿no?, pues por la caridad. La fe solo era una discusión con algunas frases de Lutero, de los protestantes. Y entonces, pero de tal forma, hablar de la fe, que no dé al pueblo ser torpe y perezoso. Bueno, a lo mejor vosotros habéis oído algunas de las frases. Lutero le gustaba frases de esas que chirriaban mucho, siempre ha gustado, ¿no?, las que chocan más. Y entonces él decía, solo la fe nos salva. Entonces, cree fuerte y peca más fuerte. Bueno, pues eso, espérate a ver qué es lo que están entendiendo. Porque entonces, esto, pues, bien. Y la 17ª, asimismo, no debemos hablar tan largo, instando tanto en la gracia, todo es gracia, Dios me tiene que ayudar, que se engendre veneno para quitar la libertad. De manera que de la fe y gracia se pueda hablar cuanto sea posible mediante el auxilio divino para mayor alabanza de su divina majestad, mas no por tal suerte ni por tales modos otra vez, el modo de hacer. Mayormente en nuestros tiempos tan periculosos, que las obras y libre arbitrio reciban detrimento alguno o por nihilo se tengan. Ahí sobra una C, no es ni chilo, sino nihilo, la C es a sobra. En latín es nihilo, por nada se tenga. Bien, bueno, de modo que lo que le preocupa es que pierdan su libertad, que se crean que no son libres, que ya Dios lo va a hacer. Bueno, vamos a comentar. En efecto, en las reglas 14 a la 17 que acabamos de leer, plantea el problema teológico de gracia-libertad, de la predestinación de la fe. Pero no le preocupa la ortodoxia de su expresión, pues dado que sea mucho a verdad, eso decía en la 14, por muy verdad que sea, no justifica hablar sin más del tema, como tengo razón, la impongo. Bueno, sino que es mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar, y la razón aparece en las reglas siguientes. El pueblo menudo se descuida en las obras, regla 15. No se dé ocasión al pueblo para que en el obrar sea torpe y perezoso. Y por último, que se engendre veneno para quitar la libertad. Estas consecuencias son las que le preocupan a Ignacio. Tú fíjate. De modo que le preocupa, en definitiva, si una persona deja de ser libre y deja de ser responsable, es que poco menos ha dejado de ser persona, ¿no? Fíjate en lo que se fija el siglo XVI. Vamos a ver cómo explicas tú el Evangelio. Que el pueblo no deje de ser persona, que lo entorpezca, que lo hagas un niño ya, Dios va a cuidar de ti. Tú tienes que responsabilizar. Y le preocupa eso. No, pero yo lo que he dicho es verdad y tal, y eso teológicamente todo. Pero ten cuidado quién tienes delante. O sea, lo que le preocupa es qué va a provocar en lo que... Y seguimos. El interés mayor de San Ignacio en estas reglas es que ante todo tengamos presente a la gente sencilla, para que no la confundamos y saquen conclusiones falsas. Por otro lado, se ve que tenía un gran conocimiento de estas personas, lo que he aludido antes, ahora lo explico. Pues a lo largo de todos sus viajes, era con los que más trataba y convivía, porque se hospedaba, por ejemplo, cuando él, después de estar en París, pasa por su tierra, vuelve a Speitia, los hermanos, que eran nobles, tenían la casa solariega allí, pues le dice que se vaya allí a la casa. Y él se queda en el hospital, con la gente sencilla. O sea que, y eso era constante en todos sus viajes,
Bien, por tanto, como era un hombre tan observador y que conocía tanto a la persona, posiblemente caló mucho mejor cómo funciona la gente sencilla, que no tiene mucho aparato de muchas ideas y muchas de esas, porque no las ha necesitado, lo que ha tenido que buscarse en la vida, que es otra cosa, Y entonces, pues él observaba. Bien, entonces, trataba y convivía y sabía que toda persona que no ha estudiado mucho no le da vueltas al coco, sino que lo que oye lo aplica a la vida y saca conclusiones. Eso es eso. Yo recuerdo cuando la Mari, primero la Lorena, después la Mari, en el hospital, la estaba yo acompañando en ejercicio. Las dos, por separado, me dijeron: yo sigo haciendo esto porque esto sirve para la vida. Si no, lo que yo no puedo aterrizar en conclusiones, y esto me sirve a mí en esta cosa, ya lo dejaba. Y era listo y lo conocía. No le da vueltas al coco, sino que lo peor que lo aplica a la vida y saca conclusiones. A Ignacio le inquieta que el pueblo pierda la ilusión de vivir responsablemente. Y esto ocurre cuando en el obrar es torpe y perezoso o incluso se descuida en las obras, porque ya como está predestinado, ya como Dios lo hará, pues que Dios me... Y es que lo decisivo para San Ignacio es la vida, no las ideas. En la regla 17 aparece otro aspecto que le preocupa a Ignacio: tener una idea de Dios que nos pueda quitar la libertad. No. En Ignacio, el hombre ante Dios es más libre y más responsable. Y nuestra relación con Dios va a ser a través de nuestra decisión, de nuestra libertad. Nunca bien. De quitar la libertad. Para San Ignacio, después ya otra, y es que no me la he traído, otro documento, por si tenéis la posibilidad de encontrarlo, en el número 24 de la encíclica sobre la esperanza de Benedicto XVI, número 24 de la encíclica Spe Salvi, sobre la esperanza. Bueno, pues ahí son dos notas que trae que son claves. ¿Por qué? Porque ahí alude a que, claro, que las estructuras son importantes, tenemos que transformar las estructuras. Dice, pero nunca caigamos en la trampa de creernos que se van a conseguir en un momento dado en la historia unas estructuras tales que todos los que nazcan en esa sociedad ya lo van a tener todo resuelto. Que sería el paralelo, Eso no existe porque nos hemos cargado al ser humano. Y por una razón muy tonta, pues porque cuando nacemos estrenamos historia. Nace un niño, nace una niña, los padres. Ay, ¿qué será de esta criaturica? Pues no lo sabemos. No, para eso están aquí sus padres. Ya puede echar toda la parentela. Que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque el ser humano, así, ahí lo explica muy bien el Papa, así como los adelantos tecnológicos enseguida se universalizan y todos lo disfrutan y eso ya es un logro, y se inventaron los frigoríficos y ya tenemos todos frigoríficos y seguirá habiendo frigoríficos, se inventaron las lavadoras y ya siguen y se van perfeccionando y tenemos todas lavadoras. Dice, pero los logros éticos, morales, el comportamiento correcto, eso no se transmite. La persona tiene que decidir desde su libertad. Y entonces no podemos soñar que va a existir, no, eso era un poco sueño y utopía absurda, que no tienen realidad. Es un texto importante, porque en definitiva vuelve a lo mismo, es la preocupación de Ignacio. Lo más terrible que le puede ocurrir a una persona es que deje de ser libre y deje de ser responsable y se vea que ella es la que tiene que decidir y nadie tiene que decidir por ella. Y esto, olido, intuido en el siglo XVI y estamos en el XXI y a lo mejor ni nos hemos enterado.
Pues ya está, vámonos, ya está bien. Bueno, ya os avisaremos cuando es la próxima vez. Tenemos que ver una fecha. Que señalar lo que hay que señalar. Lo que tenemos que buscar es una fecha que, como en abril está todo. Yo tengo aquí la agenda, pero no me gusta la hora. Vale, ahora buscamos para que se lo decimos. Y ya está. Pues nada, pues muy agradecido una vez más. Y seguimos ahondando y profundizando sobre estos temas. Que el próximo día creo que es bastante importante, ¿no? Porque tú dices que sobre el tema de cómo acertar. Claro, de cara a la convivencia. Es la última que yo me despisté. Y yo, como esta la lié ahí en Granada, en la parroquia, pues yo te dije, pues sí, el pero bueno, no pasa nada, mejor porque es más larga y hoy ya está. Pues como hemos llegado más tardecillo, pues ha venido bien. Muy bien. Nada, buenas noches a todos.